Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al segundo video del día de hoy. Espero que estén pasando un excelente día miércoles y bueno, hoy tenemos cositas que hablar. Entre ellas, muchas cosas. Como siempre, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido de Call of Duty Mobile. Bueno cracks, estamos visualizando completamente algo que a mucha gente le encanta, el sprint táctico, sí. El sprint normal, el sprint táctico, algo que yo sé que mucha gente ha querido tener actualmente en el juego de Call of Duty Mobile. Pese a que bueno, las armas míticas son las únicas que tienen este tipo de sprint táctico. Y de igual manera, tenemos que ser sinceros, no afecta nada el gameplay. Normalmente ni tampoco la movilidad sigue siendo igual. Pero fue intuitivo saber lo que dijo Activision conforme a lo que fue el sprint táctico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tal cual, Activision dio a entender que el sprint táctico no lo pueden poner en el juego porque no está hecho para el juego, cosa que darse con la piedra en los dientes. Porque entonces, ¿por qué diablos las armas míticas tienen entonces el sprint táctico? Ojo, no importa que no lo metan, al fin y al cabo no te quita la movilidad del juego, sigue siendo la misma, solo es algo visual, conste, solo es algo visual en las armas míticas y demás. No te pega un cheto, no te da algo mejor, no te pega un upgrade, nada de eso, cracks, conste, para que lo sepan en detalle. Estas ruletas, si bien son carísimas, porque tengo que decir que tengo todas las armas míticas de la Holger en adelante, porque no tengo la Asval, no tengo la Peacekeeper MK2, ni tampoco tengo obviamente la Fennec, pero tengo unas que otras armas míticas, y todas las armas míticas pues tienen su sprint táctico, toditas las van a tener, todas las que vayan a salir siempre van a tener un sprint táctico. ¿Por qué? Porque es algo especial de esas armas. Pero contradictorio es lo que dijo Activision de que no lo podían meter en el juego, porque según ellos iban a completamente dañar el juego, cosa que es mentira, porque en dado caso, si bien sabemos, las skins no son pay to win, más que todo son alrededor de un recolorado del arma que se ve muy bien visualmente. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces es como decir, bueno, si querés esta habilidad, o mejor dicho, esta cosa visualmente, o sea, cómo se ve visualmente el arma cuando vas corriendo, tenés que comprarlo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Activision? Que solo les importa el dinero. Y sinceramente está bien, o sea, Call of Duty Mobile tiene que agarrar dinero, pero tampoco excesivamente. Esa no es la mejor contestación por parte de Activision, y es lo que estábamos mencionando incluso con Bron, que es que se merecen una buena huelga, pero honestamente que ya ni siquiera la gente compre este tipo de ruletas, es cierto, porque la verdad es que se pasan a veces con el ámbito querer ganar, querer generar demasiado dinero, solo para poder conseguir obviamente cositas de este estilo. Porque hay que ser sincero, una ruleta mítica es carísima, es el coste de dos ruletas. ¿Por qué? Porque tenés que obviamente conseguir la arma mítica y luego mejorarla a nivel máximo para poder conseguir todas, obviamente perdón, todas las armas en su totalidad. Y está perfecto, pues, está perfecto, son cositas, son armas exclusivas, son armas que pues solo se pueden conseguir tirando tarjeta y poderlas meterlas en un upgrade, y está bien, pues, o sea, te lo compro. Pero siento que a veces Activision se pasa mucho de las manos, o mejor se pasa completamente al decir esto: no lo podemos meter porque no está hecho para el juego. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué diablos la M13, Morningstar, el Rytec AMR, lo que es obviamente la Peacekeeper MK2, la Asval mítica y las demás armas tienen el sprint táctico? ¿Por qué lo tienen? Fácil y sencillamente porque son armas míticas y tienen algo exclusivo de paga. Básicamente por eso, cracks. Y yo soy soy muy susceptible conforme a esto, porque honestamente pienso que a pesar perdón, ando un poquito mal en la garganta. A pesar de que actualmente, y lo voy a decir de esta manera, yo gasto code points para ustedes, para traerles contenido, es contenido, igual es algo que cuesta dinero. O sea, no cualquiera puede darse ese lujo, y es costoso, y Activision te está incitando a que compres obviamente, para que tenga esto, que es el sprint táctico. ¿Está bien o está mal? La verdad, a mi gusto, está muy mal por parte de Activision. Son cosas de la vida. Pero bueno, habrá que esperar qué nos pueden decir nuevamente luego después de ello. Pienso yo que Activision debería de ser un poquito más comprensible con sus con los creadores de contenido y también con la comunidad, porque no lo vale para nada lo vale ser tan arrogantes, y Activision no está tomando muy bien los comentarios que se le hacen actualmente. Entonces es como que, dime qué te diré, le decís algo y actualmente pues el mismo Activision pues lo toma a mal, cuando en realidad no es nada malo lo que se le está comentando, solo es una pregunta, pero lo dicen de una manera que te dice: si querés esto, pagá. O sea, ya. Sí, me dio a entender. Pero bueno, igual no cambia nada el modo de juego, ni tampoco la jugabilidad como tal, como es en el juego, ya para que lo sepan. Y para que no piensen de que actualmente está chetada una arma mítica o algo por el estilo. Solo es un recolorado de un skin. Eso es todo. Es el recolorado de una skin básica, que está actualmente en mítica,
con algunas prestaciones, pero no cambia nada del arma base. Lo único, el sprint táctico es lo diferencial y obviamente cómo se visualiza actualmente la propia arma, la kill feed y demás. Eso es todo, cracks. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me ha gustado completamente lo que he mencionado, mi punto de vista, lo que obviamente he visto actualmente sobre Call of Duty Mobile. A mí me encanta este juego, yo soy muy fan de lo que es la saga de COD. Y honestamente no me gusta que Activision no le ponga mente a la comunidad para nada, y también que cuando quiera contestar, lo conteste con una aberración completamente que no es nada, bueno, no es nada comparado como debería contestar a una comunidad que la ha apoyado todos estos años. Y pues honestamente se sitúa completamente en un buen punto de lo que es el propio juego. Bueno, eso ha sido mi pequeña opinión conforme a lo que hemos visualizado. Activision, la verdad 10 de 10 podría ser, pero lamentablemente no escuchan mucho a la comunidad. Los voy a dejar con esta pequeña partida, espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo que más importa para que sigan apoyando este contenido. Y recuerden estar al tanto de todo lo que traemos en el canal de Call of Duty Mobile. Recuerda siempre dejar tu poderoso like y comentar qué tal te parece este pedazo de video. Soy Desto32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en el próximo video. Adiós. Redemption, temporada 1 de Call of Duty Mobile 2019. Nada, es raro ver cositas así. Con el MK2. ¿Cuánto espalda, Gabriel? Un PL, en la espalda. Tocaba la batería, loco, está en medio. Buenísima. Mató con la misma. Con turbo. Vamos. Ahí va ahí. Buenísimo. Tienen uno AFK, loco. Vas a ver tilteado, seguro. Otro. GG. Ah, bien. Así no se va a morir a mí, Ojo, crawler. Bueno. ¿no? No, la cuenta, pero acá mi persona le mama. El Gadiel level God, ¿verdad?